Queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les parece si abordamos un tema realmente complejo y que creo que es importante que lo destaquemos? Los nazis en México. Pues por supuesto los nazis no los neonazis de nuestros días, sino los nazis de aquella época. Y yo lo abriría a nazis y fascistas. Y fascistas, yo también. Nazis y fascistas, no, claro. Bueno, de aquellos años terribles de cuando Hitler llega al poder en 1933 y afortunadamente se suicida, si es que es el caso, que yo creo que sí se suicida, en abril del 45. Fueron 12 años que estremecieron al mundo entero, ¿no? Claro, y es una ideología, la fascista, la ideología nazista, que no desaparece, se va quedando socavada en las mentes y en las ideas de muchos individuos a lo largo de las décadas, y México no fue la excepción. También esa ideología pegó en algunos sectores de nuestra sociedad y es desconocido, es algo interesante en nuestra historia. Y tiene que ver en mucho con el miedo al otro, al distinto, al diferente, ¿no? Y cómo los pueblos llamados por un aparente líder se reúnen porque le tienen miedo al que está el antisemitismo, el movimiento antichino, todo eso que tiene que ver con esto es nuestro y así somos nosotros, peligrosísimo. Pero aquí, y eso también hay que verlo, antes que el nazismo o el fascismo italianos, aquí estuvo el sinarquismo. Sí, claro. Sí. Y toda esa extrema derecha que surge después de la Guerra Cristera, o que estaba ahí soterrada, pero que explota después de eso, ¿no? Sí. Sí. Hablemos. Brindemos por... no. No brindemos por... Yo diría que antes del sinarquismo también ya México era de alguna manera germanófilo, ¿no? Por ejemplo, cuando el propio Porfirio Díaz ya se había ido a refugiar al París de sus sueños, ¿no? Después de que afortunadamente lo largamos a punta de bayonetazos a Veracruz, ¿no? Bueno, Es que es una frase hecha que me gusta. Sí, bueno, ya lo habíamos largado al malvado tirano se quedó 34 años en el poder. Bueno, pues el Kaiser Guillermo II de Alemania lo invita a varios desfiles militares y lo distingue con diferentes honores, ¿no? Pero como si esto fuera insuficiente, todavía vemos que esta germanofilia, por llamarla de alguna manera, se repite con el propio Venustiano Carranza, que tenía tendencias pues muy claras a favor de los alemanes. No perdamos de vista que, aun cuando fuera tangencial, pues sí, él recibe el famoso telegrama Zimmermann, donde el emperador de Alemania, otra vez, el propio Guillermo II, pues le invita a formar una alianza a Alemania, Japón y México para declararle la guerra a los Estados Unidos, y cuando ganaran la guerra entre los tres países, el Kaiser se comprometía a devolver los territorios de Texas, Arizona y California, y el canal de Panamá sería para los japoneses. O sea, ahí está otra vez la germanofilia. Y después, claro... Pero a ver, en ese caso Carranza se pitorreó del telegrama, o sea, decían que se revolcaba en el piso de la risa ante semejante idiotez que estaba proponiendo Alemania. Si hubiera sido germanófilo, hubiera aceptado la propuesta. No, era suicida, no, a ver. Era absurda, o sea, no era ni siquiera suicida, era idiota. Era un sin propósito, la verdad. No, pero claro. es interesante ver que se analiza en el Estado Mayor de Carranza, se analiza el telegrama, y los generales mexicanos le dicen a la jerarquía militar mexicana, le dice: señor presidente, para que esto suceda, nosotros necesitamos 1 millón de hombres para poder enfrentar de alguna manera, y con 1 millón de hombres tampoco la vamos a hacer porque no tenemos el armamento. Esta es una propuesta... Yo creo que ni siquiera lo consideraron, Paco. No, bueno, yo te digo que sí lo manejaron, sí lo estuvieron analizando, y finalmente llegan a la conclusión de que no. Pero cuando le preguntan a Carranza: ¿usted recibió el telegrama?, podía haber dicho Carranza: sí, lo recibí, y lo niega.
¿Lo niega por qué? Porque lo interceptaron La inteligencia británica. Exactamente. Sí, Sí. pero el embajador alemán, von Eckhardt, es el que le lleva el telegrama a Carranza y le dice, señor presidente, esto es lo que quiere el emperador. Ahí es cuando se entera Carranza del Y telegrama. ahí es cuando se ríe. No creas que se ríe tanto porque él llega un momento a pensar que sí, porque tenía mucho resentimiento también en contra de los Estados Unidos. Es decir, acuérdate de la invasión del 14, acuérdate que lo reconocieron de facto. En fin, esta es otra historia. Pero lo que quiero decir es que sí, hay esas tendencias que después se consolidan cuando llega Hitler al poder a partir del 33. Que era totalmente normal, porque, a ver, ¿quién es el enemigo histórico de México? No hoy, no en el siglo XXI, pero ¿quién fue? Los Estados Unidos. Sí, claro. Claro. Entonces era evidente que siempre México con el Porfiriato buscara o a Francia, o a Europa, o a Alemania, o a Inglaterra, y los contratistas principales del Porfiriato fueron ingleses, por ejemplo. Entonces, a mí no me sorprende eso. El punto aquí es pensar si ya en los 40, cuando Hitler, cuando se sabe del Holocausto, de lo que está sucediendo y todo eso, ya estaba muy enquistada la idea, entonces sí, de seguir apoyando a Alemania o de pronto se dieron cuenta de los horrores que había con el nazismo. Claro, y yo antes de continuar con el debate, yo quisiera para los conspiradores en casa poner, porque se escucha el fascismo, el nazismo, como poner en la mesa un poco de qué van estas ideologías, ¿no? Y me gustó mucho lo que planteaban Norberto Bobbio y Humberto Eco. Tiene tres grandes ejes esta ideología, ¿no? Buscar un enemigo común. Eso es algo que llama como así está, digo, no es fácil encontrar porque tenemos también un Pinochet, tenemos un Hitler, pero estos elementos que narran estos investigadores no les falta a ninguna de estas dictaduras fascistas, nazistas. La otra es la invención, bueno, del enemigo como una estrategia para cohesionarse, para juntarnos. Después, una propaganda que no apela a la razón. Eso me pareció brutal, sino a emociones primarias, lo que decías, Benito, como el miedo y la supervivencia. El nazismo parte de algo todavía más elemental, que es Alemania para los alemanes. O sea, Eso es. Super- y ahí sí. es donde empieza todo. Sí, porque Y la tercera, un Estado que vigila constantemente. O sea, eso era lo que empezó a gestarse en esta Europa de la tercera década del siglo XX, y es una ideología que increíblemente o no llegó a México y tuvo seguidores, digamos, ahorita lo vamos a decir quiénes fueron los que siguieron. Pero bajo esa lógica, yo creo que tiene que ver mucho esta idea de el sentimiento de orgullo alemán, es la nota que lo diferencia, porque, por ejemplo, de esos elementos que menciona Isabel, Estados Unidos tiene todos. Sí. O sea, un enemigo común siempre ha habido para los Estados Unidos, el comunismo o el terrorismo, siempre encuentran uno. Luego, el miedo. Acuérdense cómo alentaron el miedo al conflicto nuclear durante los 80. La Guerra Fría. Sí, ¿Sí? claro. O sea, el terror y por eso lo ves, por eso cuando llega Trump ves cómo brota ese sentimiento que también va hacia el sentimiento, ¿no a la razón. Absolutamente, claro. Ahora, esa vigilancia constante del Estado es lo que también es un símbolo que no se puede dejar de ver. No está la democracia, porque además hay una cosa, hay regímenes fascistas que no se van en contra de la democracia, los que llegaron como Mussolini y eso sí, absolutamente a romper con la democracia. Pero igual Hitler. También. Hitler llega al Sí, poder. absoluto. Pero sí es importante, ahorita que dice eso, Alex, poner un poco la luz en los tratados de Versalles de 1919. ¿Por qué? Porque ahí es, en esa derrota de Alemania, esa es la que explota Hitler para decir, el orgullo alemán fue pisoteado, no permitamos que esto suceda, tenemos que acabar con el tratado. Y bueno, y de ahí, claro, al despertar la vanidad y el orgullo alemán, de ahí se desvió todo, y después él hizo ya lo que quiso cuando lo empezó a hacer las carreteras, cuando empezó a acabar habían habido 15 ministros del 1918 al 33, 15 ministros alemanes, era el caos con la hiperinflación, y este hombre llega y dice, recuperaremos el orgullo alemán, y además recuperaremos la economía, y lo empieza a hacer, ¿no?
Entonces la gente empezó a creerle. Y lo mismo Mussolini, pero cuando llega a México tienes a una sociedad post-revolucionaria, un gobierno post-revolucionario, y de la sociedad surgen los camisas doradas. Son un grupo de ultraderecha, no ultraderecha, son un grupo de la derecha radical, sí, radicales, seculares porque no son religiosos, que de alguna manera habían sido revolucionarios y con una especie de nostalgia, un poco lo que tú estás diciendo, Paco, que la Gran Guerra les dejó esa como hay que reivindicar y no ganamos, y esa nostalgia por la disciplina y la guerra, porque no lo puedes creer, pero los argumentos eran incluso, se reactivan las economías con las guerras. Estos revolucionarios mexicanos antisemitas, antichinos, xenófobos, por donde los veas, estaban en México, son los camisas doradas. Y que fundan algo llamado el Acción Revolucionaria Mexicanista. De ahí vienen se dan los con camisas doradas. Se dan un entra ahí en el Zócalo, ¿no? Sí, Contra la con LEAR. el movimiento antifascista mexicano. No, contra la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde estaban integrados Diego Rivera, todos ellos tienen una... donde hay muertos, por supuesto. Claro, porque la contraparte son todos estos refugiados de Europa que vienen huyendo del fascismo y son arropados por la izquierda en México, todos estos que tú estás mencionando, Benito, y lo que están justo es diciendo, no puede ser que México busque la cara de la mexicanidad con esta radicalidad. O sea, no podemos buscar lo mexicano como se está buscando lo italiano o lo alemán a ultranza. Eso es un despropósito. Pero hay que ver también el otro aspecto, ¿no? Un aspecto es el que tú apuntas, pero el otro es el interés de Alemania, el interés de Hitler en México. Es decir, igual que lo tuvo el Kaiser Guillermo II en México, también lo tuvo Hitler. ¿Por qué? Porque somos vecinos de los Estados Unidos y por las grandes riquezas que teníamos en México, llámese petróleo, llámese una cantidad enorme de materias primas que tenemos en México a la fecha y que servían precisamente como para fabricar tanto los tanques como en el armamento, como para mover a toda la flota. No perdamos de vista que con el petróleo mexicano se movió la flota inglesa en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué necesitaba Hitler? Petróleo. Y el petróleo mexicano era la gran oportunidad porque no perdamos de vista que en 1938 se da la expropiación petrolera y viene un dictamen internacional, sobre todo de Washington y del Reino Unido, dice, no, está prohibido comprar petróleo mexicano, porque comprar petróleo mexicano es comprar petróleo robado. Y entonces, claro, ¿qué hacíamos con las exportaciones de petróleo? Ni modo que no siguiéramos exportando petróleo, entonces empezamos a exportarle el petróleo a las potencias del Pero eje. duró 3 minutos. Alemania. Porque Roosevelt da el manotazo y le dice a las compañías, llegan a un acuerdo porque llegan a un acuerdo. Exactamente. Y así se solucionó el conflicto. Porque fíjate cómo lo hacían, mandaban el petróleo mexicano a Panamá y de Panamá lo mandaban cambiaban la bandera del Hamburgo, barco. Hamburgo, y en el Eurotank, que es donde llegaba el petróleo mexicano vía Panamá, no vía Veracruz. Ahora, esta idea de los nazis en México y de la importancia geopolítica de México en la Segunda Guerra Mundial, sí, hubo un debate acerca de ello, y esta venta del petróleo también, pero las investigaciones de la época, México era el cuarto país de América Latina que le interesaba al eje. Realmente iban por Brasil y por Argentina, eran los mercados que les iban a proveer de carne, de materias primas para los soldados, de granos, de algodón para los uniformes. O sea, realmente México no era, digamos, esa cereza que se querían comer como para que hubieran una inteligencia nazi en México. Eso no existió. Acompáñanos con nuestro hashtag, el fascismo es... Un horror. Un horror. Pero momento, acompáñenos a una pausa y regresamos a seguir discutiendo fascismo y nazismo en México. Oigan, un libro que creo que vale la pena recomendar, Los nazis en México, de Juan Alberto Cedillo, editado por Debate, donde habla de las colonias nazis fundadas en el Soconusco y en Chiapas. En plena ebullición del nazismo, surgen colonias nazis en México y surgen movimientos como el que tú dijiste hace un rato,
Sinarquismo. el sinarquismo. Y surgen fenómenos también muy interesantes como campos de concentración, no de exterminio, ¿no? No. Campos de concentración de alemanes y campos de concentración de japoneses. Pero eso es hasta que estalla la guerra. Exacto. Sí, cuando Muy estalla. posterior. En Perote hubo un campo Veracruz. en Perote, Perote, sí. Veracruz, donde había una fortaleza del siglo XVI. Bueno, ahí murió Guadalupe Victoria. Mira, bueno, en esa fortaleza se concentran a ciudadanos japoneses, italianos, italianos y mexicanos japoneses, y ahí los tienen. El hermano de mi mamá, Klaus, estuvo preso en Perote. Mira, Sí, ¿qué tal? y contaba lo que era aquello, ¿no? Claro, si tú te hablan de campos de concentración, Chava, y tú dices, bueno, campos de concentración, te imaginas exterminio. Auschwitz y Birkenau, lo que tú quieras. No, aquí era un poco como Huaxtepec, ¿no? Oye, pero no. Pero es que era necesario porque no podías tener a las comunidades No. de los países del eje, con los cuales ya estabas en guerra, que estuvieran caminando libremente por todos lados. La única alemana que iba y venía con singular alegría Hilda Kruger. era Hilde Kruger. Exacto. Kruger. Pero que también hubo una carta por ahí diciendo que ya se manejaran las cosas como menos abiertas. Oye, y en esta búsqueda de lo mexicano, es que a mí me llama la atención pensar que de verdad hubo mexicanos que creyeron en el fascismo. Claro. Entonces, tratando de encontrar el porqué, justo México salía de la revolución y se estaba buscando una cara para lo mexicano, no de gratis es el tema de los murales y lo mexicano y exacerbar ese México rural y esos emblemas y ese maniqueísmo, ¿no? Tan notorio. Y es ahí donde ya me cayó un poco el vasconcelismo y el momento en que Vasconcelos habla de esta raza Timón. cósmica y habla de esta, hay que decirlo, México también coqueteó con el racismo porque hay una política de migración distinta con gente que venía de algunos países africanos contra, por ejemplo, los españoles que vinieron de la Segunda República. Entonces, era veladamente, no era abiertamente. Hay una carta, es una carta diplomática, la 137, donde no a todos los refugiados se les dará el mismo trato y el mismo estatus. Entonces, Como ahora. como ahora. Y a pesar Entonces, de eso, ese debate por de puerta ejemplo, tan abierta. pero por ejemplo, judíos polacos se establecen en Santa Rosa, que es famosísimo. O sea, sí había un poco de apertura, aunque no la Pero hubiera. hay que ver el papel de la colonia alemana en México. Hay que ver cómo llegan los espías alemanes. En buena parte la primera que llega es Hilda Kruger, pero luego llegan muchísimos alemanes y ves, por ejemplo, ponen a uno de los alemanes, lo colocan en la central telefónica de Ericsson de aquellos años, precisamente para que espiara las llamadas. Y este hombre tenía, ya sabes, eran las conexiones aquellas antiguas, y este hombre espiaba todas las llamadas del gobierno y de los empresarios y sabía lo que ocurría. Luego llega un señor que era Georg Nikolaus, que era el jefe del espionaje nazi en México, que llega con el espionaje de punto, en un punto sobre la I, digamos, de un periódico, lo podían ampliar luego 200 veces. Podían poner en el punto de una I mensaje cifrado. mensaje cifrado de un texto que cabía en una página completa del periódico. O sea, todo lo que fue el espionaje nazi en México fue muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que fue bananero. O sea, al final no pesó. A ver, que tu secretario de Creo que no Gobernación pesó. tuviera de amante a Hilda Kruger, ya te habla exactamente de que era como una humorada. Claro que había grupitos ahí que decían, no, estamos aquí haciendo la inteligencia alemana. Para nada. Luego que México entra a la guerra, se acabó todo y el propio gobierno puso un alto a Timón, por ejemplo. Timón es, para nuestros conspiradores en casa, es la revista que funda José Vasconcelos en con el 1940. Curiosamente, el primer número es del 22 de febrero del 40, en el aniversario de la muerte del gran demócrata mexicano Madero. Entonces, ese día, el primer número, y dura hasta de febrero a junio. Y el que La escribe pagaba ahí- la legación alemana, pero recuerden, es 40, todavía no Exacto. habíamos entrado al estado de guerra. Eran los últimos meses del gobierno de Cárdenas, Sí. cuando aparece Timón y que lo capitanea José Vasconcelos, ¿no?
que era un admirador de Franco y era un admirador también de Hitler. Más de Hitler, al menos en Timón, Sí. Sí, hay muchos editoriales donde él pone que realmente si alguien puede salvar a la cultura alemana es Hitler. Claro, y no nos adelantemos a la época, no lo estoy justificando, no había sucedido, habían sucedido grandísimas tragedias, pero tampoco había, no teníamos el resultado del exterminio, ni del holocausto, ni Eso es para allá iba. lo que se conocía o no se conocía. O sea, ¿Qué? ¿hasta qué momento se sabe del holocausto? No, hasta mucho después. Porque te voy a decir una cosa, acuérdense que ya en ese momento ya se sabía de las leyes de Nuremberg. Ya había sucedido la noche de los cristales Ya había sucedido. rotos. O sea, no era algo que dijeras, de pronto supimos. Había una persecución, los judíos salían, venían corriendo. Que al inicio de la guerra, el gueto de Varsovia ya... Pero también sabía de las desapariciones, Alex. Y eran súper inhumanos. cuando- Sí, pero no Cuando como la- campos de exterminio, es hasta que entran los rusos y entran los estadounidenses y se dan cuenta de lo que son. Y hubo cartas al Vaticano del exterminio, eso sí. No, y además hubo, ya en los últimos años. hubo muchos judíos que fueron a la BBC de Londres para decir lo que estaba ocurriendo. Hubo muchos judíos que fueron a hablar con el Papa Pío XII, Hitler's Pope, el Papa de Hitler, que es el que organiza la ruta de las ratas después, para decirle lo que estaba ocurriendo, y el Papa de Hitler se hizo el loco. Y también el propio Roosevelt, a Roosevelt también le llega el chisme, porque a ver, es muy importante el punto, porque la Fuerza Aérea Norteamericana podía haber bombardeado Auschwitz y Birkenau. Hubieran matado, A todos. ponle que hubieran matado a 10,000, pero son los que estaban matando cada día. Pero destruyes el campo de exterminio. No, Creo que... no ¿quién estoy- sabe? Sí. Pero, Sí, a ver, exacto. O sí, sea, Me sí. parece una solución un poco... matas es que a... no podemos espérame. verlo con los ojos actuales. Matas a 10,000, pero no permites que sigan matando a 10,000 cada día para llegar a, Por eso, a pero- 2 millones. Pero era fácil abrir otro que estaban Había Birkenau. como 30. Exacto. Sí, no, había todo, 3,000. todo Polonia Había estaba- 3,000, no, pero ninguno como Y Auschwitz. mira, sí. mira No, que no, cuesta ninguno. entrar a Europa y está el día de. Bueno, había hasta en Francia. Bueno, había. por eso. Y del tema de la ideología en México, que haya permeado, yo también creo que ni los nazis hicieron una gran Y el diferencia. fascismo. Ni Tiene que ver fascismo. con el orden. Y, con lo nacional, lo nacional. malentendido. A finales de los 60, o sea, 66, 67, se crea el MURO, Movimiento Unificado de Renovadora Orientación, que son los golpeadores en las prepas y en la universidad. O sea, es un movimiento absolutamente fascista Sí, claro. que promulga esta lógica de el orden, el Estado, Sí. la Disciplina. la disciplina. Y todo- lo que es lo mexicano. Todas esas cosas horribles. Pero una manera de acabar, yo sé que lo que estoy diciendo es muy drástico, porque ni modo que no lo reconozca, pero lo que sí, bueno, perdón, el tiempo se nos viene encima. Nada más quisiera decir que Hilda Krüger era amante de Joseph Goebbels, el ministro de Publicidad y Propaganda de los nazis. Era una mujer preciosa, ustedes pueden buscarla. Fue artista de cine. Artista de cine guapísima, y se hace amante de, antes que nadie, cuando llega, de Ramón Beteta, que era subsecretario de Hacienda todavía, y luego es amante del secretario de Gobernación. Imagínate. Y aquí hace varias películas, ¿no? En México, es dirigida. Y bueno, ella pasaba una información valiosísima, después la descubren, y para que no se la llevaran presa, porque los arrestan a varios nazis de estos, la casan con Nachito de la Torre, que era pariente, no era exactamente Nachito el esposo de... No. Era pariente de... pero no... De los de la Torre, era otro Nacho Sí. de la Torre. que no tenía Era nombre. otro con el mismo Sí. nombre, y la casan para que fuera mexicana y ya no se prestara... Pero de todas maneras tenía un salvoconducto de alemán. Sí. De alemán. De Miguel. De Miguel Alemán. Alemán. Ella era la única alemana que podía pasearse por todo el país. Y luego, además, le entró el rollo mexicanista y terminó haciendo un libro sobre la Malinche y los mitos de la historia mexicana. Sí, sin duda. Ella es una, como dicen ahora las feministas, una personaje digna de una novela. Digna de una novela. Ahora, el tema del nazismo se termina así, se zanja absolutamente cuando en el 42 México entra en estado de guerra y se alía, evidentemente se alinea con los aliados y se acaba, digamos, esta postura, este coqueteo que pudo haber sido con lo de la venta del petróleo y demás. Existió un partido nazi mexicano, hay que decirlo. Bueno, Cuando se da la operación Barbarroja, que es la invasión nazi en Rusia, los rusos enojados publican, le dan una información muy rica a los Estados Unidos, y sale Vicente Lombardo Toledano como
como un agente nazi. Es decir, eso hay que El rescatar. líder del Partido Popular Socialista. Sí, Bueno, es que para los norteamericanos todo aquello era... bueno, pero ahí está, digo, por eso es una historia digna de contar en una novela, todo lo que ocurrió. Vamos a empezar. Y sobre todo también cuando se junta la sucesión presidencial de 1940 y bueno, el presidente Cárdenas tenía su candidato, pero finalmente dice, no, pues que sea Vilá Camacho, no, pero Andrew Almazán dice que no, y es un fraude electoral gigantesco el que se lleva a cabo en 1940, con 150 asesinatos, se roban las casillas, hay balaceras para que fuera a la fuerza Maximino, que diga Manuel Ávila Pero Camacho. esa ya es la historia propia del sistema político mexicano. Ya, exactamente, Sí. exactamente. Nazi o Más no. allá del Nunca, nazismo. nunca nazismo, nunca fascismo. Nunca. No, y nunca Libertad. racismo, que también lo tenemos muy arraigado.